Sin comentario, con Claudia de Mendieta. Con mi querida Claudia de Mendieta hemos venido comentando en las últimas semanas los casos terribles de mujeres que han sido asesinadas en circunstancias de gran violencia. Una de ellas es Luz Raquel, que allá en Zapopan habría muerto presuntamente quemada por sus vecinos, un caso que pues ha dado un giro tremendo respecto a la posibilidad de que ella misma se haya infringido esas heridas que le causaron la muerte. Mi querida Claudia de Mendieta, el caso de Luz Raquel nos habla mucho de esas cuidadoras primarias, de esas personas que dedican prácticamente todo su tiempo a atender a niños y niñas con discapacidad y cómo afecta esta sobrecarga emocional, económica a la salud mental de las y los cuidadores. Mi querida Claudia de Mendieta, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días. Un gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio como cada martes. Pues sí, fíjate que este tema pues dio un giro inesperado, ¿no? Mientras lo estábamos evaluando desde la perspectiva de violencia de género, Ujú. pues así es como parecía. Y que bueno, por supuesto, aunque haya dado este giro, no significa que estas cosas no ocurran y que esta violencia de género está muy al día, ¿no? De estas maneras y de otras, ¿no? Y no sería o no hubiera sido el único caso. Ya no sabemos, hay un poco de confusión ahora qué tan cierto es eso, hay videos, demás, pero bueno, eso da otro giro, ¿no? Vamos a suponer que las cosas sí son así y que ella se prendió fuego. Tampoco es como ahora la mirada, primero era la mirada de víctima de está sufriendo maltrato de violencia y ahora la mirada de, ay, bueno, pues estaba enfermo, ¿no? Ujú. Porque, pues no, tampoco, ¿no? Saber qué está pasando con nuestra sociedad, qué le está pasando a las personas que pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Y a mí me parece muy, muy interesante esta reacción de ella, si es que así fue, porque ¿quién quiere prenderse fuego y por qué? ¿No? O sea, no importa lo que te esté pasando, en qué condiciones emocionales y ambientales tienes que estar para tener que recurrir, por las razones que sean, a esta conducta, ¿no? Y bueno, entonces creo que las condiciones que no conocemos a fondo, pero que las condiciones de vida de esta mujer, pues tenían variables seguramente muy estresoras, frustrantes y angustiantes. Ujú. Y bueno, más los conflictos que habrá desarrollado con la gente en el edificio, etcétera, que no tenemos la información precisa, pero pues que seguramente había ahí dificultades importantes donde tal vez sí se sentía muy presionada e incluso discriminada, no sabemos, ¿no? No quiero especular más, pero lo que sí puedo leer desde afuera es que algo importante y grave le estaba pasando a esta mujer. Y entonces quiero platicar un poquito sobre las madres de niños, las madres cuidadoras, cuidadoras primarias de niños con discapacidad. Eh, y bueno, que además esto, la discapacidad en tiempos de COVID, ¿no? Que también ha sido otra variable muy importante que ha afectado o que ha impactado en la crianza de los niños, pues debido a que muchas madres y padres que enfrentan situaciones difíciles, además de ya de por sí el cuidado de estos niños, pues lo hace más difícil, ¿no? Imagínate la pérdida del empleo, el estrés financiero y emocional, la adaptación a nuevas dinámicas familiares, ¿no? Bueno, pues fue haciendo mucho más difícil la crianza. eh, y entonces es importante pensar en la salud mental de estas mamás, ¿no? Porque además, bueno, algo que es una realidad y que también tiene que ver con el género, Luis, es que un alto porcentaje de madres que dan a luz a niños con discapacidad son abandonadas por sus parejas. Ujú. No es el caso, no son todos los casos, pero es un porcentaje muy alto el que se ha visto donde la que se hace cargo del niño con discapacidad es la madre en la crianza y también en muchos casos en lo económico. ¿Por qué? Pues porque el tema de la discapacidad nos sigue causando mucho ruido, ¿no? Que es un asunto también de estigmatización, que ya hablaremos en otro programa, porque me parece muy importante cómo estigmatizamos a las personas con discapacidad mental o con enfermedades mentales, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces las mamás, pues parece que son mujeres maravillas, ¿no? Que quieren hacer todo, a veces
sin pedir ayuda, o no es que no la pidan, es que no la tienen, Ujú. y pues sobrecargándose de muchas responsabilidades, lo que por supuesto termina afectando su salud física y mental. O sea, imagínate cómo se podría sentir esta mujer, Luz, si la atacaban porque el niño es autista y el niño gritaba mucho por las noches, lo cual es bastante normal en un niño autista y hay que aprender a, a controlar los comportamientos, que no es como, ay señora, controle a su niño, ¿no? Es algo muy complejo, ¿no? O sea, un niño en crisis, un niño con autismo en crisis, que empiece a gritar y a gritar y a gritar, no hay modo de pararlo. Y no es que no le ponga límites en casa, a lo mejor podría mejorar ciertos patrones de comportamiento para que el niño no se estrese. Sin embargo, no es algo que puedas parar como por una cuestión de regañar al niño o ponerle un límite, ¿no? Entonces imagínate que se sentía, pues a lo mejor rebasada, ¿no? Ni siquiera en su entorno de vida podía estar tranquila porque pues estaba siendo eh, acosada a lo mejor por los vecinos y que también se entiende, ¿no? Los vecinos seguramente no podían dormir, ¿no? O sea, tampoco le vamos a quitar peso a eso, pero estoy pensando en ella, en cómo podía haberse sentido cargada de responsabilidades, de estrés, sin poder repartir a lo mejor las tareas de la crianza, no sabemos mucho qué pasaba con el papá del niño, parece por ahí algunas notas decían que tenía muchos problemas con él, y bueno, pues por algo ese papá no vivía con él, el cual también era responsable o es responsable de ese niño, ¿no? Entonces, bueno, la participación del padre en la crianza de los hijos con discapacidad es básica y el apoyo a la madre, pues es crucial, ¿no? Porque esto va a hablar de una red de apoyo social que va a contribuir a la salud mental. Entonces, las mamás que cuidan a niños con discapacidad tienen que cuidarse para poder cuidar bien. Normalmente, ¿qué le pasa a una mamá con niños con discapacidad? Pues en primer lugar, está triste, está frustrada, porque nadie esperamos que nuestro hijo tenga un problema, o en la mayoría de los casos no lo esperamos, a veces ya lo sabemos antes de que nazcan, pero generalmente no. Y entonces todos los sueños, todas las expectativas o las ilusiones que podías haber tenido, pues ya no van a ocurrir de esa manera. Tienes que entender qué le pasa a tu hijo, tienes que aceptarlo así como es y aprender a vivir con él en ese caminar por la vida con este Ujú. hijito para ayudarle, enseñarle, aprender junto con él cosas para las que no estás lista y que te causan nada más frustración. Pero no solo eso, sino además va a tener eso implicaciones económicas importantes. Cuidar a un niño con discapacidad va a implicar costos importantes como escuelas especiales, tratamientos, rehabilitación, ya sea cognitiva, en algunos casos además física, tratamientos médicos. O sea, tan solo piensa cuántos niños con síndrome de Down nacen con alteraciones congénitas de corazón o riñón y a los 3 años de edad ya los tienen que estar trasplantando, por ejemplo. Ujú. Y entonces no hay dinero que alcance para poder satisfacer estas necesidades. Los programas públicos para atender este tipo de necesidades, pues como todo y como en todo, están limitados. Y, y entonces ahora tienes que conseguir fondos, tienes que apoyarte de asociaciones, moverte, además de trabajar, además de limpiar la casa, además de atender las necesidades de alimentación y limpieza y cuidado del hijo. Entonces, imagínate la sobrecarga, ¿no? Como que si no buscamos maneras de apoyarnos en otros o buscamos maneras de cuidar nuestra salud mental, pues claro que el estrés puede llegar a niveles inimaginables. Y por supuesto que además en ciertas personalidades que tal vez no tenían una previa estabilidad mental, por supuesto que puede pasar eventos tan terribles como esto de Luz, si es que así fue, Sí. pues por supuesto que sí, ¿no? O sea, no sabemos a fondo qué vivía, pero yo te puedo asegurar que al ser mamá de un niño con autismo y que aparece por los gritos que dicen los vecinos, pues que a lo mejor tenía un nivel de autismo, pues por lo menos de moderado a grave, no creo que leve, eh, pues, ¿qué puedes esperarles, no? O sea, ¿cuál Sí. es el resultado final? Entonces, hay que cuidarse, hay que buscar apoyo en la medida de lo posible, pero sobre todo, estas madres tienen que cuidar mucho su salud mental, su salud emocional. Mi querida Claudia de Mendieta, se antoja una empresa imposible. Para tu servidor resultaría prácticamente imposible enfrentar lo que personas como Luz Raquel pudieron enfrentar.
Y cuando uno revisa sus redes sociales es inminente que tenía un conflicto grave con sus vecinos. Sin embargo, dada la información que dio la Fiscalía de Jalisco, nos hace ver también que ella tenía muchos problemas de tipo personal y sin duda alguna la carga emocional, económica, familiar, la tenía ella. Y alrededor no hay un sistema de protección, especialmente desde el Estado mexicano, para poderla ayudar a atender a su hijo y para que ella pudiera trabajar y para que ella también pudiese estar en paz consigo misma. Porque a final de cuentas, tener un niño que necesita atención 24 horas es verdaderamente terrible para una mujer que evidentemente estaba sola, mi querida Claudia de Mendieta, y yo creo que es la situación que podemos encontrar en muchísimas mujeres mexicanas. De ahí la importancia de que hagamos estas reflexiones. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.